Tengo bastante experiencia en la profesión y, bueno, sobre todo una primera parte de mi vida profesional que fue bastante dura. Dura por los inicios y por las cosas que pasaron. Yo empecé, bueno, pues como creo que empezamos todos en esta profesión, estudiando, en mi caso aquí en la Universidad de La Laguna, cuando no había todavía el grado, era solo el segundo ciclo. Yo hice la carrera de Historia y después me pasé a Periodismo. Y eso sí, yo tenía claro que siempre lo he tenido, que me quiero dedicar a esto. Entonces nada más llegar el primer año ya cogí prácticas, porque antes las podías hacer desde el primer año, desde ese curso puente, y empecé a hacer las prácticas en La Opinión. Era Carmen Ruano, una persona muy vinculada a esta casa en su momento, la que era directora. Y bueno, la verdad que tuve la suerte, eso sí, de que los 3 meses de prácticas ellos se quedaron encantados y me dijeron de seguir. Claro, el problema es que ella seguía haciendo un trabajo como un redactor normal, pero unas condiciones económicas muy distintas. Pero eran 600 euros más o menos, con unas condiciones económicas bastante bajas, no era un sueldo para sobrevivir, pero yo estaba contento, ¿no? La cosa, todo esto fue, tú imagínate, yo empecé en un mes de junio las prácticas, en septiembre ya me dejaron, encima era el año que empezaba, todavía no estaba la crisis económica, pero ya empezaba a venirse la crisis económica y a mí me pusieron solo en la sección de economía. Justo en aquella época estalló el boom económico de la crisis y eso hizo que la sección de economía pasase de ser la menos leída del periódico a la más leída. Y entonces la gente empezó pues, quizás a tener más acceso a mi nombre, hasta el punto de que 2 meses después, estamos hablando del año 2007, 2 meses después, me llaman en noviembre del periódico El Día. Y yo con el periódico El Día empecé a tener entrevistas para ofrecerme un puesto de trabajo. Eran complicados, evidentemente todavía tú no lo comunicas, no se lo dije a nadie en La Opinión, pero sí que quería tener esos contactos, que a nadie le disgusta que sentirse querido y valorado, ¿no? Profesionalmente. Y bueno, yo estaba empezando, la verdad que sí que era todo muy precipitado para mí, sabía muy bien cómo funcionaba este mundo, no había estado dentro nunca, pero bueno, yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie, entonces yo me reuní con personas del periódico El Día, no fue una ni dos, fueron hasta 3 entrevistas de trabajo que tuve que pasar. Y finalmente llegué a un acuerdo con ellos, que evidentemente cuando se lo planteé a Carmen Ruano, vamos, ella casi que dio saltos de alegría por mí. O sea, yo a Carmen Ruano le estoy muy agradecido por el empujón que me dio en aquellos inicios, igual que otras muchas personas en el periódico La Opinión, pero evidentemente las condiciones que me ofrecía el día ellos no las podían, ni mucho menos igualar. Ya era un contrato muy bueno. Yo soy un afortunado, sin duda, no me cabe la menor duda. O sea, yo creo que se juntaron una serie de características y de circunstancias quisieron que estuviera en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y eso hizo, insisto, todo, incluso lo que ocurrió con economía y demás, hizo que yo tuviera un trampolín que otros no tuvieron la oportunidad. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo siempre he tenido clara, y es que, te lo decía antes, yo me he querido dedicar siempre a esto, y yo he tenido claro que yo voy a vivir de esto, y lo sigo teniendo claro hoy en día. Y esa constancia quizás sí que le falta a mucha gente, sobre todo ahora menos tal vez, porque ahora se estudia distinto la facultad, hay un grado, pero antes en aquella época había mucha gente que llegaba a la carrera de periodismo no por vocación, sino casi con otra carrera, por seguir estudiando, por probar suerte, por ver cómo era aquello. Entonces, claro, quizás no había tanta gente que sintiera esa vocación como yo y que lo que me estaba pasando a mí les interesara tanto, pero sí que los había, evidentemente. Y sí que también es verdad que creo que fue un estímulo para muchos que después dijeron, oye, pues vamos a intentarlo, ¿no? También porque, insisto, me fue bastante bien, no fui el único, hubo 1 o 2 personas, quizás amor por circunstancias distintas, que también tuvieron la suerte de incorporarse al mercado laboral, pero está claro que las estadísticas son muy bajas, son muy pocos las personas que desde la universidad salen, sobre todo como es en mi caso, que insisto, empecé a hacer las prácticas en julio y yo en diciembre ya tenía un contrato que era un sueño para cualquier periodista en el periódico El Día, porque las condiciones laborales en aquella época eran magníficas. Pero fue muy duro. Fue muy duro porque tú piensas que había pasado 3 entrevistas de trabajo. Es que me entrevisté con un jefe de sección, me entrevisté con una redactora jefe y me entrevisté con el subdirector del periódico. Y empecé a trabajar y estaban todos contentísimos conmigo. En 9 días tuve la suerte de sacar una información, todo temas propios, con el que abrí el periódico El Día, y otra información que fue en portada en sumario destacado. Estamos hablando de diciembre, la época de Navidad. Yo fui, creo que el día 24, si no me equivoco, fue la portada del periódico El Día, era mi noticia, una noticia que yo había hecho sobre las perspectivas en el sector industrial en Canarias y demás. Un trabajo que la verdad que me costó bastante, pero me gustó, ¿no? Ya estaba metido en ese mundo de la economía. Y mis jefes estaban muy contentos conmigo. Y el día 26 de diciembre, eso fue el 24 cuando abro el periódico, el día 26 de diciembre, con otra noticia que había preparado, los 25 sabemos que no sale la prensa a la calle, con otra noticia que había preparado, que estaba en portada y llegué, además yo tenía la mala costumbre en aquella época, pues probablemente porque era un pibito y tenía muchas ansias de trabajar, yo llegaba el primero al periódico. Y ese día estaba el subdirector allí.
Y claro, ya aquello no me resultó normal. Digo, esto no es normal que esté aquí el subdirector del periódico, que era Julio Rodríguez en aquel momento. Y enseguida me llamó a su despacho, ¿no? Y entonces me da la noticia. La noticia es, David, ha llegado a nuestra información, a la dirección del periódico, a José Rodríguez, al que había conocido días antes, porque justo en esas épocas es cuando en el día, en aquellas épocas hacían unas grandes chuletadas y barbacoas, bueno, pues asaban un cochino y demás, y ahí incluso me lo habían presentado en persona a José Rodríguez, ¿no? Persona que yo le tengo todo el respeto del mundo, se lo tenía en aquel momento, aunque evidentemente no comparto para nada su forma de hacer periodismo, si se puede llamar periodismo lo que él hacía en muchos casos. Julio Rodríguez me sienta a su despacho y me dice que ha llegado a los oídos de José Rodríguez que yo, estando en la facultad de periodismo, había firmado un papel para que a José Rodríguez no le dieran el premio Canarias de Comunicación. Me preguntó si era verdad. Evidentemente le dije que sí, que lo había firmado porque era lo que creía, que en aquel momento no pensé que me tuviera las consecuencias que tendría, que tuvo después. Aunque creo que a lo mejor si lo hubiera sabido lo hubiera firmado igual, probablemente, estoy casi convencido, porque no creo que eso tenga que ser un impedimento para nada. Era mi libertad, mi opinión y mi expresión en aquel momento, además como estudiante. Yo creo que es el momento en el que también la gente tenemos que ser valientes. Y le dije sí. Y me dijo, pues te tenemos que despedir. Y yo le planteé, bueno, pero es que he pasado 3 entrevistas de trabajo, Julio. Evidentemente me vine abajo, no lo voy a negar. O sea, y fue todo como muy rápido, ¿no? Y yo, pero vamos, en un momento estaba dentro del periódico El Día y a los 5 minutos estaba dentro de mi coche llorando como un niño pequeño. Y realmente fue tan rápido que es que vuelvo a lo mismo, o sea, es que soy un afortunado, es que no puedo verlo de otra manera. Porque pasó todo aquello y a los 2 días, no creo que hubieran pasado 2 días, yo creo que aquello fue un miércoles, si no me equivoco. El viernes a mí me estaba llamando Joaquín Catalán, que era el nuevo director de la Gaceta de Canarias. En aquella época, encima coincidió, insisto, las circunstancias a mí, tuve mucha suerte con las circunstancias en las que pasó todo esto. Y Joaquín Catalán, el nuevo director de la Gaceta de Canarias, que era un periódico que se había reinventado, por decirlo de alguna manera, con un empresario. Al final fue un gran fracaso aquello, ¿no? Con Fernando Peñas, empresario que compró el periódico, y que se había llevado pues, a una parte importante de la redacción del Día, pues, pagando unas condiciones realmente inasumibles por el sector en aquel momento, evidentemente. Pero claro, yo no estaba en aquellas, estaba en otra historia. Yo estaba en que me acaban de despedir del Día, en que ahora tenía que retomar otra vez mi vida como había sido, es decir, volver a la realidad, como quien dice, ¿no? Que pues, esto es un sueño, lo que pasó y se acabó. Vamos a seguir intentándolo. Pero es que me llama Joaquín Catalán y me dice que me quiere contratar. Me reuní con el jefe de sección en aquel momento. Yo venía a hacer economía, había hecho economía en La Opinión, le había hecho economía en El Día, y ahí me dijeron que tenía que hacer política, y política local de Santa Cruz. Yo pues para adelante, digo, lo que haga falta, no te voy a decir que no. Y ahí empecé en la Gaceta de Canarias a hacer política. Entonces, eso hizo que la herida suturara muy rápido. Yo ya no tuve tiempo de acordarme lo que me había pasado en el día. Es más, por supuesto que sí, porque al final, en un sitio en el que no se te permite trabajar por tu forma de pensar, incluso cuando ni siquiera estabas trabajando ahí, sino cuando estabas dentro de la universidad, yo, sinceramente, prefería estar en la Gaceta. Aunque no cobraba tanto como en el Día, prefería estar en la Gaceta, las condiciones eran buenas. Y ahí estuve, hasta que, claro, cerró el periódico. Y claro, al final estuve un año más o menos en la Gaceta de Canarias hasta que finalmente pues, pasó lo que pasó, que cerró un periódico. Y yo, pues con 1 año y medio de experiencia, me vi, después de todo esto que te he contado, en otra de las peores experiencias de mi vida, que no fue tan dura como la del Día, porque fue más, digamos, la fuimos viendo venir, que si es un periódico no pasa todos los días, es algo muy, muy complicado, o sea, tienen que darse muchísimos factores. Y es una tragedia para el periodismo que un periódico cierre, o sea, es algo, es durísimo, ¿no? Y la Gaceta de Canarias es una cabecera, tenía 25 años de historia, además se cumplía en ese año, si no me equivoco. Y ahí conocí otra parte de la profesión, que es la necesidad de que los periodistas estemos unidos ante la situación laboral que tenemos, ¿no? Ahí empecé a desarrollar un poco más la mentalidad de como colectivo que tenemos que tener, ¿no? La necesidad de luchar por nuestros derechos y de estar unidos, porque por suerte ahí estuvimos mucha gente unida. Nosotros analizamos mucho la situación antes de tomar decisiones y de irnos a las manifestaciones como nos fuimos y demás. Y no había otra opción. O sea, cuando nosotros tomamos decisión no había otra opción. De hecho, el 90% de la plantilla secundado todos los paros y todas las protestas que hicimos, porque, insisto, nosotros éramos conscientes de que aquello ya era un barco a la deriva. Y lo que queríamos era por lo menos luchar para tener una salida digna. Es decir, nosotros lo que queríamos era luchar para irnos con nuestros derechos, porque ya sabíamos que aquello no se iba a reflotar. Claro, en mi caso, como mis cuantías eran más pequeñas, pues pudieron ser asumidas, en este caso, por el Fogasa. Entonces yo pude entrar en el Fogasa, que como tú sabes pagaste un límite, que son 12.000 euros, si no me equivoco.
Entonces conmigo sí pudieron, porque es verdad que a mí no me debían prácticamente mucho tampoco. Bueno, hubo gente que sí que tuvo más problemas, porque una vez que pasaban de esas cantidades tuvieron que pelearlo en los tribunales y no a todos, no a todos les dieron la razón y les reconocieron todo. Pero hay que pensar que mientras nosotros estábamos luchando por nuestros derechos, había compañeros que estaban sacando el periódico con 4 personas. El periódico salió a la calle con 4 personas. Y a mí eso me dolió muchísimo. Yo algunas de esas personas he mantenido el contacto con ellas, porque al final estamos en la misma profesión, y yo no les guardo rencor. Yo no les guardo rencor. Tú me preguntabas si yo les entendía. Yo con el tiempo les he entendido más de lo que les entendía en aquel momento. En aquel momento quizás por la rabia que tenía no les entendía tanto. Pero no comparto su decisión. Eso sí que lo tengo claro. Yo les respeto, a unos más que a otros, pero les respeto. Y he llegado a entender por qué hicieron aquello, pero creo que se equivocaron. Hoy en día sigo pensando que se equivocaron y creo que deberían haber estado a nuestro lado en aquel momento. Pero bueno, fue lo que pasó. Y sí, ahí ya pues viví mi segunda salida del mercado, en este caso, y volví a la facultad. Ya, eso sí, ya con muchos más callos en las manos. Y ya también queriendo descansar un poco para poder centrar mi cabeza, ¿no? Porque habían sido tantas cosas en un año y medio que yo necesitaba también un poco estabilizarme. Eso me ayudó, porque claro, mientras yo trabajaba, iba sacando la carrera, me ayudó a darle el último empujón a la carrera. Y 6 meses después de que cerrara el periódico La Gaceta, me llamó Manuel Artiles para trabajar en un digital que él creó en aquel momento en Mírame Televisión. Y ahí empezó mi andadura en Mírame Televisión, que no empezó detrás de una cámara, o delante de una cámara, mejor dicho, sino que empezó llevando una web y por circunstancias, porque Fernando Pérez, que era el presentador en aquel momento, pues se incorporó al gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, quedó esa vacante allí, y Manolo me llegó un día y me dijo, David, ¿tú te atreves? Y yo dije, no me he puesto delante de una cámara en mi vida, pero otra cosa no, pero atreverme, y más después de todo lo que me ha pasado, claro que me atrevo. Me senté, a él le gustó, yo me sentí cómodo y ahí empezó mi etapa en Mírame.